La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 44 en adelante, que dice así: El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que lo desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El mensaje de esta preciosa mañana es: la ciudad que oyó la palabra de Dios. Por la razón que fuera, allí donde fueron estos primeros predicadores del Evangelio, lograron crear una agitación. Sí, trastornaron el mundo, y fue porque el mundo estaba al revés. Aquellos que han sido transformados, por así decirlo, en nuevos odres y llenados del nuevo vino del reino de Dios, el Espíritu Santo, no pueden actuar en absoluto como ordinarios mortales del mundo. Están afectados por una nueva posesión divina que excita a un santo entusiasmo por el eterno honor del Señor Jesucristo. Es imposible que un hombre lleno del Espíritu Santo sea frío y formal. La palabra de Dios arde en sus huesos como fuego inextinguible. No puede más que decir las cosas que ha visto y oído. Hay razones valederas para entender cómo una ciudad como Antioquía de Pisidia dio un vuelco soberano por la presencia celestial del precioso y dulcísimo Espíritu Santo. Los efectos del sermón de Pablo fueron enfáticos y variados. En primer lugar, destacamos que había un deseo de escuchar. Los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas, enseña el verso 42. El Evangelio había sido presentado de tal manera aquella mañana que se había creado una verdadera sed en los corazones
de muchos para volverlo a escuchar. Hubo muchos ansiosos indagadores al terminar el discurso de Pablo, enseña el verso 43. Las reuniones después de la reunión no son cosa nueva. Es para sacar conclusiones, comentarios, criterios, etc. En segundo lugar, hubo un despertar general. Al sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad de Antioquía para oír la palabra de Dios, enseña el verso 44. Debía ser una audiencia muy interesada a la que se dirigieron Pablo y Bernabé aquel día. Veríamos más frecuentemente a las multitudes apiñándose para oír la palabra de Dios si estuvieran seguras de que es la palabra de Dios lo que iba a ser predicado. Muchas de las predicaciones del día de hoy no parece suscitar interés alguno en la palabra de Dios. Multitudes de oyentes de sermones están totalmente a oscuras acerca de qué es lo que la Biblia enseña. En tercer lugar, hubo una acerba oposición. Los judíos se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, dice el verso 45. No había temor de que Pablo jamás cayera en aquel ay que cae sobre aquellos de quienes todos hablan bien. El soberbio y envidioso judío, como el hermano mayor del pródigo, no podía regocijarse en aquella gracia de Dios que salva a los pecadores y los transforma en hijos. Aquellos que querrían predicar la palabra de Dios deben estar preparados para la blasfemia y la contradicción de pecadores farisaicos y religiosos que están totalmente fuera de simpatía con Dios en la salvación de los perdidos. Pero su oposición solo movió a los apóstoles a un mayor denuedo y a acusarlos de un modo más directo, dice el verso 46. Qué triste pensar en aquellos que en la soberbia de sus corazones se consideran indignos de recibir vida eterna como el don de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. Es el caso cuando se les predica el Santo Evangelio que dicen otro día lo escucho. No estoy preparado, no le quiero ser desleal a Dios. Ya le está siendo desleal. Ya no quiere prepararse. En resumen, no quiere recibir la salvación gratuita para vida eterna que en estos tiempos se está derramando, pero el hombre no quiere. En cuarto lugar, hubo gozo entre los gentiles. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, enseña el verso 48. Romanos capítulo 15, verso 9 en adelante, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle
todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estas otras ovejas que no eran de este redil judío se sintieron cordialmente felices de entrar en estos pastos dadores de vida de palabra. Los hambrientos gentiles quedan alimentados, mientras que los autosatisfechos judíos son enviados al vacío. El evangelio les es predicado a los pobres con resultados de gloria para Dios. Dice su palabra, y no queréis venir a mí para tener vida. El que se resiste al evangelio, lo resiste a Jesucristo. No es que usted va a cambiar de religión, usted puede seguir siendo católico, apostólico, romano, de cualquier género, de cualquier clase o secta a la que usted quiera pertenecer. Pero cuando recibe a Cristo Jesús, hay una transformación profunda en la manera de pensar, de creer, y el horizonte se abre y podemos ver las cosas claramente y tener la autoridad para poder enfrentar al delito y al pecado. No estar acudiendo a las redes sociales, sino confrontarlo con la palabra de Dios. En quinto lugar, hubo una aparente derrota. ¿Qué hicieron estos religiosos? Los expulsaron de los confines. Dice el verso 50 que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Así ocurre con nosotros en estos tiempos. Dicen, es prohibido predicar en los parques. Es prohibido predicar en las esquinas. Es prohibido esto, prohibido el otro. Cuidado, cuidado. Personas que hayan dado esa orden, el Señor en aquel día les diga, es prohibido que entres al reino de los cielos, porque no permitiste que mi palabra se predicase. Los expulsaron. Es triste pensar en las mujeres piadosas y distinguidas prestando su influencia a una causa tan impía y deshonrosa. Los siervos de Dios pueden ser expulsados, pero no se puede hacer lo mismo con la semilla de la palabra de Dios que ha sido sembrada en los corazones de los oyentes. No, el propósito de Dios en las vidas de sus escogidos y consagrados siervos nunca puede sufrir derrota alguna. El Señor dice que su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios, enseña Romanos capítulo 8, verso 28. En sexto lugar, hubo una gracia triunfante. Los discípulos fueron llenos de gozo y del Espíritu Santo, enseña el verso 52. Cuando los predicadores fueron expulsados de entre ellos, Dios les dio una mayor bendición al llenarlos del Espíritu Santo. Los sacaron de Antioquía, mujeres distinguidas, piadosas, los principales de la ciudad.
han de haber sido gobernadores, alcaldes, jefes políticos. Sáquemelo de aquí. Salió, él salió, pero la palabra queda sembrada en el corazón. La palabra de Dios. Dice el Señor que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo aquel que se opone a la predicación del Evangelio, el Señor le tiene un grande galardón y le tiene una gran habitación allá en Petrillo. Téngalo por seguro, téngalo por muy seguro. Fueron llenos del Espíritu Santo los discípulos y los selló para el día de la redención final. Ese es el premio que nos da el Señor. Y no porque yo lo digo. Efesios capítulo 1, verso 13 dice, sellándolos así para el día de la redención final. Enseña, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estos jóvenes discípulos, Pablo y Bernabé, se regocijaban por su nuevo tesoro, que sabían les enriquecería durante todas las eras aún venideras, mientras que estos perseguidores tendrían que encontrarse aún con el polvo que los apóstoles habían sacudido contra ellos. Póngale mucha atención, amigo. Póngale mucha atención, hermano. Cuidado, enseña la Biblia, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.